Un gusto nuevamente contar con ustedes, amigas, amigos, en esta nueva emisión de Hilando Fino. Y vamos a completar la trilogía que hemos logrado grabar con Jaime Galarza Zavala sobre qué pasó hace 40 años con la muerte de Jaime Roldós Aguilera. ¿Por qué era necesario, Jaime, bienvenido? ¿Por qué era necesario que Roldós desaparezca hace 40 años? A la época, Roldós se había convertido en una especie de piedra y piedra grande en el zapato del imperio. Hay que recordar que en el año 79, cuando se inicia el mandato de Roldós, una de las cosas que ocurre es la captura de barcos atuneros norteamericanos, los famosos piratas de San Diego, en las aguas territoriales ecuatorianas alrededor de Galápagos. Estados Unidos protesta oficialmente por la captura de esos barcos y pide que se los devuelvan. Roldós, lejos de devolver, acude a la OEA y pide a la OEA que se sancione a las empresas norteamericanas. Yo creo que es importante señalar que como antecedente tenemos que hay una acción conjunta que viene desde finales de los años 60 de Chile, Perú, Ecuador y en algún momento hasta Colombia para lo que se llamó la Guerra del Atún, ¿no? La Guerra del Atún. Exigir que los barcos, sobre todo norteamericanos, respeten las 200 millas del mar territorial. Y tenía una motivación muy clara. Fue un desastre ecológico del cual lastimosamente muchos ecologistas se quedan callados cuando desaparecieron por completo las anchoas del mar peruano. Perú era el principal exportador mundial de anchoas hasta finales de los años 60 y a partir de la pesca de arrastre que había, ¿no? De los grandes atuneros, se destruyó todo el ecosistema que desapareció, prácticamente se extinguieron las anchoas de esa zona que era muy rica por el tema de la corriente fría de Humboldt. Sigamos, por favor. Claro, entonces ese fue un motivo ya de confrontación pública con la política norteamericana. Pero hay que recordar que a la época también se daban otras situaciones, como el avance del ejército sandinista en Nicaragua y la guerra popular que encabezaba el Frente Farabundo Martí en la República de El Salvador. Con la circunstancia de que Roldós no hizo ningún ocultamiento de su simpatía, tanto por el movimiento sandinista de Nicaragua como por el movimiento de liberación de El Salvador, a sabiendas de que los Estados Unidos estaban en contra de ambos procesos. De manera que había motivos para confrontación también por ese lado. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que Roldós venía proclamando la necesidad de una política de defensa de los derechos humanos en América Latina. Con ese motivo, y una vez que asumió el poder, se aprobaron los 21 puntos programáticos y la carta de conducta elaborada por su gobierno, en que se condenaba abierta y expresamente los procesos de violación de los derechos humanos por parte de distintos gobiernos del continente. Vísperas de que asuma el mando Roldós, se había reunido el famoso Comité de Santa Fe, un organismo creado ad hoc por los Estados Unidos para el estudio de la situación política del continente. Y este Comité de Santa Fe preparó un documento
que debía ser la guía para el gobierno que se iniciaba, de Ronald Reagan, que se iniciaba en 1980, la política interamericana. Y en ese documento se dice expresamente que la doctrina Roldós sobre los derechos humanos debe ser condenada. Así, con esas palabras, expresamente, debe ser condenada. Y a lo largo del documento hay varias referencias a lo mismo, de que la política de Roldós atentaba contra las líneas de la política norteamericana. Por otro lado, es la coincidencia de gobiernos y líderes populares de gran trascendencia, como Omar Torrijos en Panamá, que había llevado adelante con esto la política de rescate del canal para el pueblo panameño. A todo lo cual miraba con mucha simpatía el presidente Roldós. Y en el mismo documento de Santa Fe, a tiempo que se condena a Roldós y a la doctrina de los derechos humanos, se condena a Torrijos, porque dice que Torrijos está atentando contra lo que han sido los derechos seculares de los Estados Unidos sobre la zona del canal de Panamá y el canal mismo. Es curioso, Roldós cae el 24 de mayo de 1981 y el 31 de julio, es decir, 2 meses después, cae Omar Torrijos. Y en ambos casos en montañas alejadas de las ciudades. En los dos casos, supuestos accidentes de aviación. En los dos casos no hay caja negra. Es decir, la coincidencia era espantosa. Pero además, en el intermedio, en el mes de junio, cae en circunstancias similares en el norte del Perú, cerca del Ecuador, el avión, el helicóptero en que viajaba el jefe del ejército peruano, coronel Rafael Hoyos Rubio, con la circunstancia de que Hoyos Rubio era también un personaje odiado por los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque anteriormente Hoyos Rubio se había destacado por la campaña por la nacionalización del petróleo del Perú contra la famosa Standard Oil o International Petroleum Company, como se llamó en el país del sur. Entonces, fijémonos, mayo, junio y julio, 3 líderes nacionalistas de América Latina, los 3 condenados por la política norteamericana, los 3 en accidentes aviatorios, los 3 en circunstancias en que los aviones no tienen caja negra, cuando ya la caja negra era un adminículo que tenía toda la aviación del mundo de años anteriores, no digamos aviones que tenían necesidad de alta seguridad, como el caso del presidente Roldós, de Torrijos, del jefe militar peruano. Entonces, estamos en presencia de una verdadera arremetida norteamericana contra los procesos de liberación de América Latina, en los cuales Roldós viene a ser más destacado que otros quizá por su propia presencia de líder, de gran carisma, muy querido por las masas populares, muy respetado en América Latina. Otra coincidencia, Roldós, su último decreto, vísperas de morir, es desalojando del país al Instituto Lingüístico de Verano. Torrijos
desalojó al Instituto Lingüístico de Verano. Y el régimen militar peruano, al que estuvo en su momento adherido Hoyo Rubio, también decretó la expulsión del Instituto Lingüístico de Verano. El Instituto Lingüístico de Verano, solamente para la audiencia más joven, era una institución supuestamente privada vinculada a varias organizaciones evangélicas, protestantes, sobre todo de origen pentecostal, que operaba en la Amazonía ecuatoriana, en sectores de comunidades indígenas, supuestamente con propósitos meramente lingüísticos, y de hecho hicieron un trabajo importante que no ha sido continuado en el país, con un inventariando como 147 lenguas solamente en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, pero que además parece ser que también trabajaban haciendo el entramado político y de espionaje para las compañías petroleras, ¿no? Claro, de hecho, con el pretexto de estudio de las lenguas aborígenes, que ese era el pretexto, pero nunca entregaron a ninguno de estos países que les habían recibido, nunca entregaron los resultados de los famosos estudios, jamás. Y por eso se había suscitado una repulsa al Instituto Lingüístico de Verano, que hay que decir la verdad, más que venir del lado de la izquierda, venía en cada uno de estos países de parte de las comunidades indígenas, en el caso de Perú y Ecuador, de la Amazonía, que eran los que se veían directamente afectados por la presencia de los gringos, que además establecían virtuales campos de concentración con los niños indígenas de esas comunidades. Ahora, estas coincidencias, entre comillas, han sido también reparadas por otros autores a nivel internacional, muchos de ellos lo que los gringos llaman los whistleblowers, o sea, los delatores que han trabajado para la CIA, que han trabajado para los organismos de inteligencia, parecidos en su época a lo que ahora han sido, por ejemplo, Snowden, ¿no? Con el tema de denunciar cómo el propio gobierno de los Estados Unidos está yéndose en contra de principios constitucionales y de la propia legislación norteamericana, no solamente espiando, sino también asesinando líderes. Ahora es público y notorio que los Estados Unidos mandan a asesinar dirigentes políticos de otros países, pero en ese entonces mantenían un mínimo de pudor. Autores como John Perkins, con el libro que se ha traducido al español como El sicario económico, cuenta claramente cómo en el caso de Torrijos y el de Roldós había un equipo especializado de las agencias de inteligencia norteamericana encargado de meter la corrupción. Ahora que quieren hacernos creer de que la corrupción solamente es con las compañías transnacionales latinoamericanas, ahí quedaba clarísimo que era un aparato específico del gobierno norteamericano encargado de meter contratos con sobornos, con sobreprecios, y en el momento en que tanto Roldós como Torrijos se negaron a aceptar la corrupción, les dijeron que se retiren, porque venía el otro equipo, el de los chacales, para encargarse del operativo. Y en conversaciones personales que yo he tenido la oportunidad de tener con John Perkins, inclusive él menciona el operativo específico que adoptaron, que tenía en ese entonces, con las tecnologías de ese entonces, con una casetera magnetizada que provocaba una distorsión en los equipos de control, en el tablero de control de las aeronaves de esa época, y que fueron tan eficaces para esos tres casos, pero también para el caso de un jefe guerrillero colombiano, Bateman, el jefe del M-19 de ese entonces, que también tuvo un accidente parecido con una tecnología similar. ¿Qué pasó con la investigación respecto al asesinato de Roldós? ¿No se descubrieron las evidencias de que algo malo estaba pasando? Bueno, hubo muchas evidencias y versiones, aparte de la que tú señalas de John Perkins, que en sus libros, como Confesiones de un gángster económico, señala con presión que Roldós fue asesinado por un complot dirigido desde Panamá por el general Manuel Antonio Noriega,
a la época hombre de la CIA, que después tuvo las contradicciones que ya son conocidas. Mal paga el diablo a sus devotos, Mal, dice el dicho. y muy mal. Pero ¿cómo le pasó a Saddam Hussein, no? Sí, pero en el caso de Manuel Antonio Noriega, hay que señalar también esto. Dice Seymour Hersh, periodista norteamericano famoso, que publicó una entrevista llamada Nuestro hombre en Panamá en la revista Life en enero de 1990. Señala que Noriega fue la cabeza, digamos así, diabólica para el asesinato de Roldós y de Torrijos. ¿Y por qué Panamá? Porque él explica, y hay otras informaciones que concuerdan, que Panamá se había constituido en un centro de operaciones de la CIA y de las dictaduras latinoamericanas para operar desde ahí contra todos los movimientos guerrilleros o contestatarios que se dieran en el continente. Y esto tiene su razón de ser, porque hay varias informaciones al respecto. Yo tuve la oportunidad de hablar con John Perkins, una larga conversación de varias horas que tuvimos en Massachusetts en años anteriores. Y una cosa curiosa, él me dijo, ¿sabes que estuvo por acá Marta Roldós, la hija del presidente asesinado? Hemos conversado con Marta Roldós y ella me ha dicho que efectivamente su padre fue asesinado, sus padres, porque ahí murió padre y madre, que sus padres fueron asesinados y que en esto estaban envueltos generales argentinos, que ella tenía la información precisa y que se la iba a hacer llegar. Y agregó en la conversación John Perkins, le he llamado no sé cuántas veces a Marta, nunca me respondió, nunca me hizo llegar la información clave que ella tenía, demostrativa de la participación de militares argentinos en el magnicidio de sus padres. En la película de Sarmiento, basada en tu libro, sobre el asesinato de Roldós, se menciona y se presentan inclusive los documentos en el que se menciona la complicidad de un general ecuatoriano que después es el que hereda, entre comillas, del Ministerio de Defensa, ¿no? Y ahí hay evidencia muy clara de la operación de la operación Cóndor, del Plan Cóndor, ¿no? Del Plan Cóndor. Entonces mira cómo se repiten las cosas, ¿no? Mira cómo se repiten las cosas. Así como se terciarizaba, la CIA hacía un outsourcing, que llaman los gringos, con el gobierno panameño que fungía de doble agente, porque al mismo tiempo parecía como que estaba apoyando a los sandinistas, al menos en los primeros años, pero en realidad estaba saboteando el proceso sandinista, y como continuación supuestamente de las fuerzas progresistas que apoyaron a Torrijos. Así también ahora aparece el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas y de Inteligencia colombianas como terciarizando los operativos de la CIA, como se ve en el caso del presidente haitiano, ¿no? Entonces, nuevamente, sí, mal paga el diablo a sus devotos. Son sí, de los mismos actores, ¿no es cierto?, ligados a la agenda imperial, que finalmente se tornan disfuncionales o por algún tipo de celos interno, se promueven, digamos, es el tipo de burocracia de los lacayos, ¿no es cierto?, que garantiza la sucesión sobre la base de mecanismos tan cruentos. Entonces, mira, yo creo que es muy importante el que se vayan ubicando estos elementos. La CIA, la DEA en este caso, el Mossad, como mencionas en tu caso, aquí tuvimos la situación en el gobierno anterior en que dos funcionarios o dos personajes extranjeros estaban siendo cubiertos, y todavía no se sabe cómo, de sus actividades delictivas, como apareció en el caso Bucaram, que ahora se está diluyendo, con el respaldo de inteligencia militar de la Casa Presidencial y que vivían en el mismo edificio
del propio vicepresidente de esa época. ¿Cómo se van haciendo los paralelos, ¿no? Y a uno de estos ciudadanos israelitas después lo cogieron preso y apareció muerto al cuarto de hora en las trifulcas que se sucedieron de manera muy extraña en las cárceles y que hasta ahora no se conoce qué mismo está sucediendo. Estamos hablando de un modus operandi de parte del imperio que tras bambalinas, ¿no es cierto?, generan una serie de cambios en las correlaciones de fuerza en los corrillos del poder. ¿Qué significaba en ese momento la presencia de la CIA, del Mossad y de otros organismos, digamos, de inteligencia imperiales en el cambio de la definición del gobierno ecuatoriano? Bueno, hay que recordar que la CIA tuvo actividades, en el caso ecuatoriano, tuvo actividades numerosas y graves desde 1960 en lo que se conoce. La CIA fundada en 1947, pero en el caso ecuatoriano las operaciones más importantes se descubren a partir de las denuncias de Philip Agee. Philip Agee, oficial de operaciones de la CIA en el Ecuador durante 4 años, del 60 al 64. Posteriormente se abrió de la CIA, cobró conciencia del grave daño que había causado a los pueblos y especialmente al ecuatoriano, y denunció las actividades suyas y de la CIA en el Ecuador y otros países, en el libro que se llama Diario de la CIA, libro publicado en el año 65. Yo tuve la oportunidad, busqué a Philip Agee en Inglaterra, tuve la oportunidad de conversar con él largamente allí en Londres, en Cambridge, después en París, años posteriores en Cuba. Y evidentemente la importancia de sus denuncias eran absolutamente graves, era muy grave. ¿Por qué? Porque según la relación que él hace, estaban comprometidos dirigentes de todos los partidos políticos del Ecuador. Incluyendo la izquierda. ¿Ah? Incluyendo la izquierda. Claro, Partido Comunista, Partido Marxista, Partido Socialista, Conservador, Democracia Cristiana, CFP. Estaban comprometidos altos jefes militares de las 3 ramas, dirigentes empresariales, banqueros, eminentes figuras del periodismo, vinculados especialmente al diario El Comercio en el caso de Quito. Gobernantes, había sido agente de la CIA, lo revela ahí Philip Agee, nada menos que el vicepresidente del Ecuador, coronel Reinaldo Barea Donoso, vicepresidente del Ecuador, quien anecdóticamente reclama aumento de sueldo de la CIA en vista del costo de la vida que tenía el Ecuador. Así ya tienen idea, que hagan sindicatos los agentes de la CIA para que pidan un aumentito, pues, ¿no? También ahora están subiendo todas las cosas con el aumento de los combustibles. Bueno, Marcos Gándara Enríquez, eminente dictador general del ejército ecuatoriano, cuando se revela el nombre de él como agente de la CIA, dice: la verdad que antes de llegar al gobierno, él llegó al gobierno con la dictadura del 63, yo no sabía nada de la CIA, pero desde que estuve en el gobierno se me acercaron personeros de la CIA y en realidad hicimos una muy buena amistad y me proporcionaban informaciones importantísimas para frenar el avance del comunismo en el país y en América Latina. Lo reconocen. Mira, yo tuve como profesor al famoso Walt Whitman Rostow, que escribió un libro que se llamaba Las etapas del crecimiento económico y el subtítulo era Un manifiesto anticomunista. Bueno, él era el equivalente a lo que después fue Kissinger, ¿no? Pero en la época sobre todo de Lyndon Johnson. Y él contaba en clase, ya era un profesor emérito,
él contaba, tenía una memoria excelente y contaba en clase de todos los operativos que hacía la CIA. Teníamos una compañera, me acuerdo, de Birmania y que también se acordaba con detalle de eso, otros compañeros de Corea del Sur y tenía, pero detalle de cómo eran los operativos con el dictador de la época. Y en el caso del Ecuador, precisamente hacía referencia a la coordinación directa que tenía él a través de la CIA y personalmente con Marcos Gándaro y con la dictadura militar. Bueno, y Marcos Gándaro lo reconoció públicamente. Hay una cosa que creo que es importante señalar. A veces nos distraemos en el sentido de sostener, sí, bueno, finalmente hubo el magnicidio. La culpa fue de la democracia cristiana. Y ahí quedaba la cosa. Y del vicealmirante Raúl Rosencalal. Esto es indudablemente cierto, pero el problema está en que disminuye el papel del oficial de los Estados Unidos, porque realmente lo que hay en el caso de Jaime Roldós, como en los otros magnicidios señalados, es el papel oficial de los Estados Unidos. El papel no es que a Osvaldo Hurtado o a cualquiera de la democracia cristiana se les ocurrió que debía de desaparecer Jaime Roldós, sino que estaba diseñada una política de crimen, de crímenes oficiales, de magnicidios, para acabar con los líderes fundamentales del continente. Caso Roldós, caso Torrijos. Que participara la democracia cristiana, altos jefes militares y otros, era simplemente parte de la trama. Pero ¿quién dirigía y hacia dónde se debió apuntar toda la investigación? Es hacia allá. Los Estados Unidos, la política oficial de los Estados Unidos. Y eso desgraciadamente se vio muy disminuido en las comisiones parlamentarias que investigaron, en el caso ecuatoriano, la muerte de Roldós. Porque se pierde muchos detalles valiosos, pero en definitiva queda bastante bien librada la figura del imperialismo norteamericano a la cabeza de la planificación de la conducción. Interviene la CIA, uno. Interviene la democracia cristiana que está vinculada a la política norteamericana. Intervienen altos jefes militares, educados ¿dónde? Formados ¿dónde? En las escuelas del Pentágono, especialmente en Panamá, en Fort Bragg, en fin, donde quiera. Interviene la derecha ecuatoriana en general, el sector de la prensa, de los medios vinculados a los medios norteamericanos. Es decir, ¿quién conduce toda esta política macabra tras bastidores? Es la CIA. Y hacia allá es a donde debe apuntarse y hay que seguir apuntando, porque cierto que han muerto una gran cantidad de personajes que están vinculados a esta macabra historia del magnicidio, pero son crímenes de lesa humanidad que no pueden prescribir nunca, por un lado. Y por otro lado, aunque muchos de los actores, de los culpables del magnicidio hayan desaparecido, la historia es necesario recuperarla, sobre todo por la juventud, por los nuevos actores de la política ecuatoriana, por estos jóvenes que se dejan llevar de la ilusión de convertirse en emprendedores, como se llama ahora, que es la nueva forma de engañar a las multitudes.
es decir, el sueño americano trasladado a la casa propia para convertirse en ricos, que en el fondo es el sueño de los emprendedores. Yo creo que este es un señalamiento crucial el que hace Jaime, porque a veces se puede tergiversar la cosa en términos de que son solamente la historia es una historia entre personajes, ¿no? Entonces, y aquí aparecen y florecen las teorías de la conspiración. Por el contrario, de lo que está hablando Jaime Roldós, lo que está hablando Jaime Galarza es que la desaparición de Roldós formaba parte de una agenda, un operativo que no era solamente político, era un operativo político, militar, ideológico y psicológico para desmovilizar a los pueblos. Y entonces es muy importante entender cómo la participación de los individuos en la historia puede tener este tipo de implicaciones. Entonces aparecen, ¿no es cierto?, cuestiones inentendibles, ¿no es cierto?, como por ejemplo el asesinato del actual presidente de Haití, que era un hombre muy funcional a la propia CIA, que era un hombre muy funcional a los propios Estados Unidos, pero que en determinadas coyunturas se volvía disfuncional y había que hacerlo desaparecer. Como en su momento, por ejemplo, era importante hacer desaparecer a Eduardo Frei Montalva, ¿no es cierto?, que había sido muy funcional en el golpe de Estado en contra del presidente Allende, una figura fundamental de la democracia cristiana internacional, pero que la dictadura ubicó que era importante hacerlo desaparecer porque en los planes de represión y en los planes de polarización social que requería el experimento neoliberal en Chile, era indispensable que desaparezca cualquier figura de centro. Era importante que desaparezcan personajes del centro izquierda, gente del mundo desarrollista como Kubitschek, por ejemplo, en Brasil, después de la dictadura militar, o João Goulart, ¿no es cierto? Y después cubrir los rastros de este tipo de asesinatos, porque parte de una situación en la que quiere sepultarse totalmente la mano invisible, que no es la mano invisible del mercado, sino la mano invisible de los imperios. Y hay una larga tradición, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas que viene desde la cuestión de las intrigas y el suspenso del imperio veneciano hace 800 años, luego el tema de cómo manejaban estos poderes, primero en Holanda, luego en Inglaterra, y ese know-how termina ahora en los Estados Unidos. Y continúa. ¿Cuántos de estos coincidentales y tan convenientes magnicidios o desapariciones que son culpables a terceras personas, a problemas maritales, a problemas familiares? En el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala, la mano de la CIA, ¿no es cierto?, en los años 50, también estuvo vinculado al hecho de que se manipuló a las familias y se puso a una serie de intrigas, inclusive de pareja, como parte de un escenario que desestabilizaba la capacidad de respuesta de los sectores populares en su conjunto. La historia lo hacen los pueblos y es importantísimo entender la coyuntura, como hemos venido poco a poco configurando en las dos sesiones anteriores con Jaime, el hecho de que a finales de los años 70 había una movilización ciudadana tan importante que hasta candidatos de la derecha como Sixto Durán hablaban de que ellos querían el socialismo para el país, el socialismo a la sueca, decía él. Y ahí le respondía Francisco Huerta Montalvo, que en ese entonces también se declaraba progresista, diciendo que él quería un socialismo a la Morlaca. Y recuerden ustedes, para que vean el poder de los medios de comunicación, para mentir y para lavar el cerebro, así como ahora nos tienen comidos el cuento de toda la cuestión de la corrupción y de que la culpa es de Correa y que no se puede hacer nada, que este es un país de vagos, etcétera, etcétera. La democracia cristiana era planteada en ese entonces como un agente del comunismo. Y decían, acuérdate del doctor Hurtado, ¿no es cierto?, la prensa y Febres Cordero le tildaban de que era el partido sandía, verde por fuera y roja por dentro. Mencionaste a la democracia cristiana, Jaime. ¿Cuál fue el papel de la democracia cristiana, ya no solamente en ese escenario internacional, sino también en el escenario interno? ¿Por qué le beneficiaba a la democracia cristiana que desaparezca Roldós? En primer lugar, porque Roldós significaba una perspectiva de cambios fundamentales que no los quería la democracia cristiana. La democracia cristiana siempre estuvo vinculada
a la gran propiedad de la tierra, por ejemplo. Pero y sin embargo en ese entonces aparecían como comunistas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podríamos entender esa historia? ¿Qué lecciones tenemos que aprender para lo que está pasando hoy día? Mira, aquí hay un libro que pocos ecuatorianos tendrán la oportunidad de leer, publicado hace poquísimo tiempo, menos de un año. Osvaldo Hurtado, visto por sus contemporáneos, autor de los reportajes norteamericano Nick Mills. Aquí, a pesar de que tratan de ocultar o de tergiversar todo el papel siniestro jugado por la democracia popular en el magnicidio, no pueden ocultarlo del todo. Asoma la figura de Alexandra Vela, por ejemplo. La flamante ministra de Gobierno. La flamante ministra de Gobierno, ahora que en un reportaje muy amplio que se le hace a ella dice que antes de comenzar el gobierno de Roldós, ya ella estaba vinculada a la democracia cristiana y que Roldós le conocía a ella porque fue alumna, en fin, y le invitó a formar parte del gobierno. Ella muy hábilmente entró y se convirtió en jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Ella era la que armaba todo. Armaba las reuniones, coordinaba a los ministros, tenía que ver con la política internacional, estaba en todo. Alejandra Vela, ahora ministra de Gobierno. A ella se le llamó varias veces a las comisiones parlamentarias. Bueno, siempre dio sus versiones, no voy a detenerme en ello, pero en las versiones siempre trataba de exculpar, de que ella no tuvo nada que ver, en fin. Es un episodio fundamental en la desaparición de los documentos probatorios de la conspiración contra Roldós. Documentos que reposaban en la oficina de Roldós, a la que ella tenía acceso con llaves y todo, y que desaparecieron justamente al momento en que Roldós moría en Guairapungo. Alguien se llevó los documentos de la oficina. ¿Y de eso hay evidencia o son solamente especulaciones? Bueno, le llamaron a ella varias veces y hubo personajes que, como Elsa Bucaram, que le encargó y le dijo, tú tenías las llaves, porque ella negaba. Decía, no, yo no he tenido las llaves de la oficina. Tú tenías las llaves. Era secretaria de la presidencia. Tú sabías muy bien qué documentos habían allí y esos documentos desaparecieron justo el día en que, no solo el día, a la hora en que moría Roldós, desaparecieron los documentos. ¿Y de eso hay evidencia en alguna investigación, por ejemplo, a nivel del Parlamento o en alguna investigación judicial? Es que no se llegó. Hay un libro que lo firma Víctor Granda Aguilar. Víctor Granda Aguilar fue el presidente era diputado de la segunda comisión parlamentaria que investigó la muerte de Roldós. El libro se llama ¿Accidente o atentado? Si uno lee el libro, llega a la conclusión de que hubo el atentado. Pero obviamente en las discusiones que hay allí, en las investigaciones, no sale perfectamente claro. Uno por miedo, otro porque hay contradicciones entre los personajes. Pero ahí, por ejemplo, se ve que de alguna manera esta actual ministra tuvo que ver con los manejos. Ella misma relata que tenía mucha amistad, mucha confianza del presidente Roldós. Ella dice que
le organizaba las reuniones, coordinaba los ministerios, era vocera política, vocera internacional. Aquí destaca la personalidad de un embajador norteamericano, no sé cuántos, que ese embajador norteamericano era un gran amigo del pueblo ecuatoriano y cosas así. Entonces, no hay pruebas plenas. ¿Por qué? Porque nunca se quiso investigar a fondo. Se tuvo miedo, había compromisos políticos, había temor. Pero si el propio Otto Arosemena Gómez, con todo lo derechista que era, cuando dirigió la primera comisión de investigaciones, dijo, bueno, aquí ha ocurrido cosas muy raras. La comisión parlamentaria que yo presido, dijo, ha constatado cosas increíbles, como esto de que en la zona de Celica, donde se produjo el supuesto accidente en que murió Roldós, hay campesinos que han desaparecido, se hicieron humo. Hubo campesinos que asomaban muertos, otros que no asomaron nunca. Y agrega Otto Arosemena, incluso yo mismo he recibido ciertas amenazas desde Italia, amenazas al presidente de la Comisión de Investigaciones. Y además viene una lista de nuevos accidentes aviatorios. En uno perece el capitán Rodrigo Bueno, que era parte de las investigaciones. En otro accidente perece el mayor Sergio Vallas, que el día de la muerte de Roldós estaba de jefe del aeropuerto Mariscal Sucre y había contradicciones entre él y otros militares respecto de la hora de partida del avión. Bueno, el cúmulo de evidencias en que están todos estos personajes es inmenso. Lo que pasa es que hasta ahora no ha habido una verdadera comisión. Nadie ha querido hacerse cargo de una verdadera investigación. Yo podría decir, mira, entendiendo todo lo que hasta ahora hemos planteado, la necesidad de estas agendas, que en última instancia se tratan solamente de coincidencias, pero leyendo tu libro, yo podría poner en duda muchas de las cosas que tú estás aseverando. Decir, bueno, no hay pruebas duras, esto de aquí es una coincidencia, esto es lo que dicen, esto de aquí no tenemos ningún documento que lo pruebe, pero hay alguna cuestión que es irrefutable. ¿Cómo es que desaparecen las pruebas, los restos del avión, por ejemplo? Claro. Cuéntanos un poquito de eso. ¿En custodia de quién estaba? ¿Cómo es posible que una cuestión tan importante como es la muerte de un presidente ecuatoriano pueda ser tratada con tal nivel de negligencia? ¿Quién pagó? ¿Quién se responsabiliza por eso? Cuando hablamos de la desaparición de las piezas del avión, se podría mencionar muchas cosas. Lo más importante es que nunca asomó la caja negra. Nunca asomó. No es que no había en el avión, sino que desapareció. No, que no. La historia es la historia oficial de que nunca tuvo caja negra. Pero resulta que, como yo lo he señalado con lujo de detalle, que el mismo ministro de Defensa nombrado por Osvaldo Hurtado, inmediatamente de la muerte de Roldós, Raúl Soros Encalada, dice, bueno, ya todo se aclarará gracias a que tenemos en nuestro poder la caja negra. Pasan los días y dicen, no hay caja negra. Llaman a la empresa norteamericana que vendió el avión y le preguntan, ¿ustedes vendieron el avión sin caja negra? Sí, es uno de los pocos aviones que no tuvo caja negra. Pero ¿cómo se puede creer que si la caja negra era un adminículo viejo para ese momento? Bueno, ahora, ¿por qué la FAE no mandó ambos motores
a la Policía Científica de Zúrich para la investigación. ¿Por qué mandaron solo una parte? Porque el avión, el motor izquierdo nunca fue al examen, solamente el motor derecho. ¿Por qué? Porque ahí viene una tesis muy complicada. La tesis de que lo que estalló fue el avión, el motor de la izquierda. Ahora, hubo una bomba, le dispararon un rocket desde tierra o desde otro avión. Bueno, todo eso quedó flotando en el ambiente, la gente muy temerosa, mucho miedo. Pero si el cura de Celica, esa noche, Cristóbal Espinosa, llega de Loja y lo que primero hace es reunirse con los campesinos, y los campesinos le dicen que el avión cayó envuelto en llamas, que estalló en el aire. Y entonces el cura lanza esa información al mundo y al día siguiente le encierran jefes militares en el cuartel de Celica durante varias horas y saca un comunicado en que el sacerdote dice que, bueno, que él no sabía nada, que simplemente oyó una información así de los campesinos, pero que no podía probar. Yo fui a buscarle al sacerdote iba a Celica y le llamé y me dijo, no venga Celica, no venga, nos encontremos en la toma. Fui a la toma, nos encontramos. No quiso contarme nada de lo que él sabía, pero me dijo, no le cuento nada, no quiero decirle nada, vaya a Celica, hable con el señor fulano de tal, dueño del camión que transportó restos del material a Quito, secretamente. Viajé, hablé con el señor Rigoberto Benítez y ahí me enteré de la maravillosa historia de que los militares le contrataron para que llevara restos del avión a Quito, operación secreta. Solamente el chofer, un joven Benítez, y un un vigilante, que era un cabo Carrillo. Llegaron a Quito, entregaron los pies y el cabo Carrillo no regresó. Y asomó en los periódicos un dato. El cabo Carrillo murió al retornar a un viaje, al retornar a Celica. Pasa pocos años y familiares del cabo dicen, no es cierto, no murió. El ejército le dio una beca para que se fuera al Brasil. Bueno, una cantidad de historias. ¿Qué pasó con el conductor del camión? El conductor era un joven que a él le pagaron, entregó las piezas ahí y se volvió, como él no pasó nada. Pero yo lo busqué a él, hablé con él, me contó esos detalles, con él mismo hicimos un recorrido en la zona. El recorrido en la zona es otra cosa formidable, como medio de comprobación de que no hubo tal estrellamiento del avión. Es una piedra que no tiene 2 metros de alto, sino que fue el estallido del avión en el aire. ¿Por qué? Por la dispersión de las piezas, porque las piezas caen en hasta 500, 600 metros. ¿Por qué? Porque volaron. Y lo mismo los cuerpos. Por aquí asoma el cuerpo del ministro de Defensa con una sola pierna. La otra pierna asoma a 200 metros de distancia. Cosas horrendas. Entonces lo que yo digo es, aquí no ha habido verdaderamente una investigación. ¿Por qué? Por las amenazas, por el miedo,
por los compromisos políticos. Los que nos hemos metido a decir estas cosas, igual nos han amenazado. Todo esto está documentado en tu libro, ¿Quiénes mataron a Roldós? Libro ¿Quiénes mataron a Roldós?, que pueden conseguirlo en alguna de las librerías de Quito. Pero también está la película de Manuel Sarmiento que presenta datos adicionales, sí, que incluyen el hecho de que desaparecieron parte de estos equipos, parte de los restos de los aviones, desaparecieron entre un examen pericial y el otro, ¿no? Eso también tú lo investigaste. Aquí hay, en este libro, Osvaldo Hurtado, hay una entrevista que vale la pena mencionarla, no la vamos a leer obviamente. Es una entrevista que hace a Diego Ordóñez. Diego Ordóñez es un personaje importante en la democracia cristiana y en el gobierno actual. Entiendo que ahora está es asambleísta, ¿no? Asambleísta. Pero él, un hombre totalmente vinculado a Osvaldo Hurtado. Por eso es que tiene la gracia de ser uno de los entrevistados en esta obra. Osvaldo Hurtado estuvo ustedes recordarán, estuvo de presidente de la Asamblea Constituyente en 1998. Poco antes del salvataje bancario. Sí. Ahora, ¿por qué estuvo ahí? Porque ganó un puesto de asambleísta constituyente, ¿no? Ahora, le pregunta el periodista a Diego Ordóñez, ¿por qué Osvaldo Hurtado renunció a la presidencia de la Asamblea? La respuesta sí vale la pena conocerla. Dice Diego Ordóñez, básicamente renunció porque cuando él, Hurtado, llegó a la Asamblea, llegó con una agenda, un acuerdo de reformar o de votar a favor de ciertos cambios, entre otros, ojo, romper el monopolio de la seguridad social. O sea, privatizar. Que el afiliado no esté obligatoriamente forzado a afiliarse al IES, que es una entidad estatal, sino que pueda tener la opción de dirigir sus ahorros provisional hacia otro lado. Además, cambiar la forma de ahorro y adoptar el modelo chileno. Como no se le dio gusto, renunció a la presidencia. ¿Y ahora quién está detrás de esta política de privatización del IES, que es una política agresiva? Obviamente tiene que estar Osvaldo Hurtado y la democracia cristiana, y el papel de la ministra de Gobierno, de Alexandra Vela, entre otras cosas, tiene que ser el de impulsar la privatización del IES, que tiene para implantar el modelo chileno, de acuerdo a la concepción de Osvaldo Hurtado, personaje político con el cual ella estuvo vinculada desde antes del triunfo de Roldós, desde 1979 hasta ahora, digamos. Pero uno podría decir de nuevo, a ver, buena parte de esto son especulaciones, los datos no son completos, no hay una investigación clara, ni a favor ni en contra se puede afirmar nada de eso. Y en definitiva, ¿qué ganaba la CIA, qué ganaba la oligarquía, digamos, con que la democracia cristiana se quede a cargo del gobierno? ¿Para qué matarlo a Roldós? Si los 21 puntos programáticos seguían comprometidos, había un plan nacional de desarrollo, había un plan de gobierno conjunto, y peor aún, Osvaldo Hurtado era más comunista que lo comunista que era Roldós. ¿Qué cambió realmente cuando desaparece Roldós? Más allá de las conjeturas, más allá de las pruebas inconclusas, ¿qué le pasó al país? ¿Qué quedó del legado de Roldós? ¿Qué se frustró con la muerte de Roldós?
Bueno, yo diría que una de las cosas que se frustró fue esa política de unidad latinoamericana que era fundamental en el pensamiento de Roldós, en su práctica de amistad con los distintos países. No te olvides tú que el dictador de El Salvador a ese momento era Napoleón Duarte, alta figura de la democracia cristiana, íntimo amigo y correligionario de Osvaldo Hurtado. Y justamente uno de los personajes con los que más chocó Roldós fue Napoleón Duarte. Entonces yo diría que el punto clave para mí de la ojeriza, de la rabia, del odio del imperio a Roldós era la política de unidad latinoamericana, porque esa política de unidad latinoamericana, de hecho, significaba la consolidación de la política panameña de rescate del Canal de Panamá, significaba la consolidación de los procesos revolucionarios y en algunos casos la lucha armada en Centroamérica. Y todo eso era un mundo que en perspectiva perjudicaba al dominio norteamericano. Y Roldós entonces se había convertido, como lo dice el mismo documento de Santa Fe, en un obstáculo para esa política. Por tanto, debía ser condenado. ¿Y por qué no matarlo? Si él era el objeto, digamos, era el vehículo de esa política latinoamericana. Por cierto, hay que mencionar que todo lo que proponía el documento de Santa Fe se cumplió, ¿no? Se cumplió. O sea, prácticamente es una agenda en la que punto por punto se va cumpliendo. Es prácticamente una especie de lo que ahora se conoce en el sistema administrativo ecuatoriano como el quipus, en el que te mandan las órdenes y tienes que irlas cumpliendo de una en una, ¿no? Sí. Bueno, entonces para mí, en realidad es la política internacional, la perspectiva de esa unidad latinoamericana que personificaba Roldós, que no lo personificaba Osvaldo Hurtado. Pero yo te diría, te enfocas mucho en el tema internacional. Yo, modestamente, digamos, en lo que yo he estudiado en términos de la política económica interna, yo creo que también hay un señalamiento muy, muy significativo de la transformación de la política económica, de esos primeros años con la duplicación de los salarios, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el tema del IES, la cuestión de cosas inclusive que no se cumplían, como es el tema de la jubilación de las mujeres con una edad reducida, una cantidad de políticas sociales, la creación del Ministerio de Bienestar Social. Tú tienes, ¿no es cierto?, una cantidad de transformaciones, como es el hecho ya de la entrada directa del Fondo Monetario Internacional. Claro. Como la reducción por ejemplo, el impuesto que cobraba el Estado ecuatoriano, que venía herencia de las políticas nacionalistas de Rodríguez Lara, era 87.5% de impuesto a la renta que se le cobraba a las petroleras. Después de la muerte de Roldós se le bajó, se esperó un tiempo, digamos, pero al cabo de unos cuantos meses se bajó a 44%, con lo cual los ingresos del Estado, ¿no es cierto?, se mermaban. Entonces, miren lo contradictorio de la situación. Roldós se ve obligado por los gastos del conflicto del CENEPA de 1981 a hacer un ajuste fiscal para aumentar los impuestos, sobre todo el precio de los combustibles, lo cual tuvo una serie de efectos de reacción en cadena, ¿no es cierto?, porque faltaban ingresos. Y si faltaban ingresos, ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que se haya reducido los ingresos petroleros de campos que ya estaban probados, que estaban ya en producción en el contrato con la Texaco y que Texaco ya había aceptado ese 87.5% que venía de herencia del gobierno militar? ¿Cómo así se lo baja al 44%?
Y con ese pretexto de que falta plata, muy similar a lo que sucede ahora, ¿no es cierto?, se hacen más ajustes fiscales y empieza todo el declive, ¿no es cierto?, que es una espiral de que se aumentan los precios de los combustibles, se eliminan los subsidios, aumentan los precios, aumentan los costos, más devaluación, más aumento de precios, los salarios reales caen, el tamaño de la economía se encoge, el tamaño del bolsillo de la mayoría de las familias ecuatorianas se encoge, y herencia de esa situación tenemos 25 años de decrecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en el Ecuador. Entonces yo sí creo que valdría la pena, este es un tema, ¿no es cierto?, que sin duda requiere más investigación. Tú tienes ahí una serie de afirmaciones muy duras que es necesario todavía investigar y probar. Pero yo creo que más allá de las situaciones personales, lo cierto es que la desaparición de Roldós fue muy conveniente, no solamente en el escenario internacional, con la aplicación de toda esa aplanadora que significó la política de Rambo de Reagan, sino también en el ambiente interno del país. Pero y en términos políticos, ¿qué más podrías decir? ¿En qué quedó el legado de Roldós? ¿Qué pasó con esa democracia cristiana que aparecía como una democracia cristiana de izquierda, inclusive más a la izquierda democrática, más a la izquierda de lo que podría ser Francisco Huerta Montalvo, por ejemplo, en esa época, y más a la izquierda del propio Roldós? ¿Qué ha pasado con la evolución de la democracia cristiana? ¿O es que Hurtado cambió o es el mismo Hurtado que simplemente estaba escondiendo sus intenciones originales? Yo creo que es lo segundo. Es lo segundo. Y vuelvo a este libro para hacer una observación. Este es el retrato de Osvaldo Hurtado pintado por Osvaldo Guayasamín. Fíjense un momentito en la mirada de él, en la frialdad del rostro. Está retratado ahí Osvaldo Hurtado. No mira de frente, mira de sesgo. Es el de la doble cara. Yo creo que él siempre fue profundamente derechista. Este libro, entre otras cosas, muestra toda su decisión de ir hacia las privatizaciones. Él es un neoliberal que disfraza a momentos su neoliberalismo con el discurso del socialismo comunitario, cosas así. Pero en el fondo, él señala que el Estado ecuatoriano es un Estado muy crecido, que hay que reducir. Típica política neoliberal. Entonces, yo creo que Osvaldo Hurtado no puede ser considerado en el contexto de un hombre realmente democrático, de pensamiento avanzado, sino un hombre de cara doble, de mirada sesgada, siniestra. ¿Y qué pasó con las expectativas más específicas en torno al referente del propio Roldós? El partido, bueno, primero el CFP, luego Pueblo, Cambio y Democracia, luego el partido roldosista y la propia figura de su hermano León Roldós. ¿Cuál ha sido la trayectoria? ¿Cómo es lo que esa expectativa popular, esa movilización de las masas, ¿no es cierto?, que generaban una gran esperanza, la posibilidad de un horizonte de un Ecuador mejor, ¿no es cierto?, termina siendo frustrada y termina siendo transformada en una situación en la que ahora no queda mucho pues de la figura de Jaime Roldós, excepto su situación personal, ¿no? Claro, no te olvides que una vez que Roldós subió al poder, vino una arremetida, pero fenomenal, no solo de tipo conspirativo, criminal, sino también político. Hay una reunión famosa en Tambo Mulaló, un latifundio de cerca de la Tacunga. Es 1980, ¿no? Ese es junio de 1980. Claro. Eso en donde se traza toda una política de oposición, de sabotaje a las medidas que... O sea, así como la CIA tenía una agenda del documento de Santa Fe, así también la oligarquía ecuatoriana tenía su documento de Tambo Mulaló. De Tambo Mulaló.
Entonces, Roldós se veía, por un lado, presionado por la democracia cristiana, por otro lado, amenazado por el imperio, de otro lado, las masas descontentas, porque no se lograba ejecutar ninguno de los planes fundamentales. Roldós dijo una frase con mucha tristeza, casi a poco de asumir el poder. Temo que no podré cumplir. Lo dijo. Temo que no podré cumplir. Se veía atornillado, digamos, al papel de burócrata, sentado en la casa presidencial, rodeado de toda clase de enemigos, de traidores internos, de asesinos en potencia, de amenazas del imperio, el alto mando militar, todo el alto mando, no era el general tal o el vicealmirante cual, era el mando militar que obedecía a los designios de los Estados Unidos. Por eso yo insisto mucho en que las investigaciones tienen que seguir. Desapareceremos algunos por el transcurso del tiempo, pero algún día tiene que llegarse al esclarecimiento definitivo de esto. En un país, un pueblo, no puede vivir con tantos cadáveres encima, cadáveres además de gentes muy valiosas, de líderes extraordinarios como Jaime Roldós, su esposa, de militares pundonorosos como Marco Aurelio Subía, de pilotos bien intencionados en la investigación que iban desapareciendo uno tras otro en nuevos accidentes aviatorios. De que fueron también anteriores, ¿no? El general Palacio, que fue el primer ministro de Defensa, claro, también desapareció, ¿no? En noviembre del 80. En noviembre del 80. Y luego tuvieron otra serie de accidentes claro, de las tres fuerzas que también desaparecieron de manera que nunca ha sido investigada a cabalidad, así como no ha sido investigado a cabalidad la desaparición de la primera ministra de Defensa del gobierno de Correa. De Guadalupe Larriba. De la profesora claro, Guadalupe Larriba, sí. Y bueno, mira, es que habría para hablar de tantos temas al respecto. El papel de Israel. Cuéntanos, el papel del Mossad. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la participación del Mossad? ¿Cuáles fueron esos documentos? Algo mencionabas de alguna relación con esos documentos secretos en los que involucrabas a la secretaria privada del presidente que había desaparecido, ¿no es cierto? ¿Qué te contenían esos documentos que desaparecieron? La gente que tuvo acceso a los documentos, como Horacio Sevilla, muy conocido como importante diplomático y además uno de los hombres más cercanos a Roldós. Él dice que tuvo en sus manos, porque le llamó Roldós 2 días antes de la muerte, y le dijo, ven a verme antes de que viajes a México, ven a verme, hay una situación que debes ir conociendo, y que se fue a la oficina presidencial 2 días antes, el 22, y le encontró a Roldós y a su esposa, ella en un estado de llanto, él muy conmovido, que le dijo, lo que ocurre es que hay un plan golpista y un plan criminal gravísimo contra mi gobierno. Mira esto. Abrió un cajón, sacó documentos y dijo, mira esto. Tuve en mis manos la documentación. No tenía tiempo de leerla, pero en esa documentación figuraba, de lo que se supo después, figuraba el decreto por el cual el día lunes 25 él cancelaría, el presidente, al ministro de Defensa, Raúl Sorrosa Encalada. Estaba la información. Que después fue ministro de Defensa. Del puesto
de ministro de Defensa. Claro. Estaba también la documentación de inteligencia. Dice que era una cantidad grande de documentos. Que Roldós le dijo, aquí está toda la documentación. Esto, yo desde el día lunes comienzo a aplicar las medidas necesarias. Ya no llegó el lunes. Y entre esos mencionas tú en tu libro, y también está en el filme de Manuel Sarmiento, la compra de los kafir, ¿no? La compra de los kafir. Ahora, la compra de los kafir era una exigencia de parte de los mandos militares de que se compraran los kafir. Y se conoce que la decisión de Roldós era comprarlos. Pero a última hora, dicen que alguien le informó esto, no se pudo constatar. Le informó que había sobreprecios y demás. Lo cierto es que decidió no comprar los kafir, pese a las exigencias del mando militar, que por la guerra con el Perú, todo eso, había que comprar. Cada kafir valía más de $9 millones. Y Roldós dijo, no, yo no compro. No compró los kafir. Uno de los primeros actos del presidente Hurtado fue comprar 12 aviones kafir a Israel. Y el vendedor, digamos así, que asomaba, era un tal Ariel Abadí, un tipo siniestro que entraba y salía como en casa propia por el Palacio de Gobierno, por su íntima amistad con Orlando Alcíbar, secretario general de la administración, e íntimo de Osvaldo Hurtado. Tan íntimo que el rato de la muerte de Roldós, dice Osvaldo Hurtado, que estaban jugando tenis con Orlando Alcíbar. Este Ariel Abadí jugó un papel fundamental en todo esto. Era hombre del Mossad. Muy extraño, ¿no? Se ve una continuidad, porque después, en la época de Febres Cordero, era asimismo de las altas esferas del famoso Rangazzi. Y que después de alguno de ellos también apareció muerto ahí en el páramo, en el Chimborazo, y fue todo una cuestión del cual el país jamás conoció qué mismo pasó, ¿no? Así como ahora en el tema del reparto de los hospitales, en el caso Bucaram, que vemos que se está diluyendo, también aparecen un par de nombres israelitas que tampoco se está dilucidando qué mismo ha sucedido. ¿Por qué esta importancia, digamos, de los aparatos de inteligencia? ¿Qué interés tiene Israel en un país chiquito como el Ecuador? ¿Qué interés? Varios, entre otros el uranio. El Ecuador es un país que tiene una riqueza en uranio muy poco mencionada, pero está probado en los Yanganatis, en la provincia de Loja, tiene uranio. Y el poderío de Israel últimamente se basa en la energía nuclear, y para la energía nuclear el uranio juega un papel fundamental. Así que la riqueza mineral del Ecuador, riqueza mineral estratégica, es indudablemente uno de los incentivos para la penetración de Israel a fondo en los servicios de inteligencia, en todo lado. Bueno, y ese es uno de los problemas que tenemos ahorita, que hemos retrocedido frente a la política nacionalista, que también fue uno de los pilares del gobierno de Jaime Roldós, ¿no es cierto? Ahora tenemos una situación en la que las nuevas concesiones mineras, que son más predatorias que lo que Ricardo Paredes denuncia en su libro de hace 80 años, pues no, vos eres más o menos de esa época, más o menos por esa época naciste, en torno a la cuestión de Portobelo. Oro y sangre y Portobelo. Ahora tenemos concesiones mineras que son mucho más predatorias que esas y que no dejan nada de valor agregado, pero ni siquiera sabemos qué es lo que están sacando, porque se van a exportar el lodo, en el que se cuenta en 5 partes por millón. Nadie sabe si es que son 6 partes por millón, y nadie sabe si es que hay, por ejemplo, uranio.
si es que hay molibdeno, si es que hay tierras raras, o si es que hay otro tipo de componentes que podrían tener un interés estratégico para una política soberana, que de nuevo ya no sería solamente ecuatoriana, sino continental, ¿no? De la soberanía latinoamericana. Claro, en ese sentido, tampoco es conocido, desgraciadamente, por el público. La riqueza minera que hay en los fondos marinos en torno de Galápagos, en la cordillera Carnegie, que corre de Galápagos hacia la costa Y ecuatoriana. no es casual que ahora estén los gringos nuevamente con una base militar disfrazada ahí. Claro, en 1983, los Estados Unidos trajeron un barco oceanográfico alrededor de Galápagos justamente para las investigaciones de los fondos marinos. No se quiso que el Ecuador participara. Yo en eso lo conozco bien porque intervine ante el Ministerio de Minas y Petróleo para pedir que participe en las investigaciones que iban a hacer los Estados Unidos. Finalmente solo admitieron que la Marina mande un observador, que no tenía ninguna importancia. De ahí se llegó a conocer posteriormente que las riquezas mineralógicas en torno de esa cordillera es algo fantástico. Son verdaderas torres de minerales, manganeso, cobalto, cantidad. Ni siquiera tenemos talento humano con capacidades, por ejemplo, en términos de metalurgia, en términos de geología, que nos permitan defender los intereses del país. Y al contrario, se está afirmando el tema del CIADI y el gobierno está llamando, pero con una campanita, a que todas las transnacionales le demandan al Estado ecuatoriano. Publicaciones soviéticas de la época revelaban el conocimiento que tenían sobre los fondos marinos de distintos lados del mundo. Y ellos, estos científicos soviéticos, señalaban que de todas las investigaciones hechas en distintos fondos oceánicos, las más importantes estaban en Galápagos. Mira tú. Jaime, realmente tendríamos para muchos más programas, pero lastimosamente el tiempo y la paciencia de nuestra audiencia de pronto puede tener limitaciones. Yo quisiera acabar con una última pregunta. Tú mencionaste a Horacio Sevilla, que felizmente todavía lo tenemos con nosotros y manteniéndose en sus principios, pero había también una serie de personajes progresistas en el gobierno de Roldós que fueron poco a poco sepultados. Román Armendáriz, y yo recuerdo también el que fue luego ministro de gobierno, Feroz Blum. Y que fue sepultado con una denuncia que fue la que permitió la carrera meteórica de Febres Cordero, con las denuncias de la corrupción, el tema de las muñecas. Obviamente fue arrastrado con la complicidad de los medios de comunicación de manera implacable. Quedó un hombre de una trayectoria tan límpida como Feroz Blum, quedó absolutamente manchado y totalmente desprestigiado. Y luego, cuando estuvo el gobierno de Febres Cordero, jamás hicieron una investigación que compruebe la culpabilidad, era solamente el show mediático. Claro. Fíjate cómo se repiten las cosas, ¿no? El lawfare de ese entonces, que tenía unos límites, y ahora tenemos inclusive un expresidente de la República condenado a años de prisión por influjo psíquico, y la persecución no acaba. Teníamos en esa época, ¿no es cierto?, el asunto de que la política internacional progresista de Roldós fue bombardeada con un escándalo parecido a lo que a las movilizaciones provocadas en ese entonces por los Marielitos en Cuba, y que ahora también se repiten las cosas en esta sincronización, pretendiendo una nueva primavera árabe en América Latina que todavía no cuaja. ¿Qué pasó con todos esos personajes que estuvieron en esas líneas de defensa, en el día a día, en la aplicación de una política progresista en los distintos frentes del gobierno de Roldós? ¿Por qué no quedó un legado de esa situación? ¿Qué pasa? Desgraciadamente, los mejores colaboradores de Jaime Roldós
han desaparecido. El caso de Alejandro Román Armendáriz. Alejandro realmente era una inteligencia especial y un hombre de conocimientos vastos en lo que corresponde a la situación y política del Ecuador. Pero él falleció hace algunos años. Queda uno u otro por ahí que prefiero no nombrarlo, porque no es que yo tengo una paranoia frente a la CIA, tengo experiencia frente a la CIA, que es muy distinto. Yo sé que la CIA no es un cuento, no es una historia de vaqueros, es algo duro, real, y no tiene razón de haber disminuido, al contrario, el poder de la CIA ha aumentado a niveles incomparables con relación al pasado. Y la capacidad de complotarse con los lacayos locales también, ¿no? Pero sí, hace pocos días el presidente Biden visita Europa y en su declaración famosa en Europa dice: el problema principal de Europa y en general del mundo es el cambio climático. Qué acierto, ¿no? Al día siguiente se presentan los jefes militares norteamericanos también en Europa y dicen: esa es la opinión del presidente, pero la verdad que no es el cambio climático lo fundamental, sino el papel de Rusia y China en el mundo contemporáneo. Bueno, pues ¿Ya? La reedición de la Guerra Fría, la reedición de de todos los tipos de tecnologías, de manipulación de la ideología, de manipulación del clima político, de manipulación del sentir de los sectores populares, son cosas que se repiten y los enemigos de nuestros países van perfeccionándose en sus tecnologías. Aquí, hilando fino, hemos completado con esto y le agradecemos muchísimo a Jaime Galarza por estas evidencias, estas durísimas acusaciones que con mucha valentía las viene sosteniendo a los 90 y pico, ¿no, Jaime? Como un ejemplo para las nuevas generaciones. Sin duda, es necesario comprobar, es necesario profundizar las investigaciones sobre cada uno de los temas que se han venido planteando acá. Muchas de esas son suposiciones, probablemente muchas de esas quedarán solamente como hipótesis o como sospechas. Lo que es evidente es los cambios importantísimos que se han dado en las políticas, tanto internas como internacionales, que se dieron gracias a la conveniente desaparición del presidente Roldós. No creemos que sean los individuos los que hacen la historia, pero sin duda el papel cualitativo de ciertos personajes cuya continuidad es puesta en duda tiene que ver también con las esperanzas, con las movilizaciones, con los referentes sociales que eso convoca. La derrota, la frustración que significó para esa esperanza popular, esa movilización democrática y popular que nos llevó al retorno, a la recuperación de la democracia en el Ecuador, es una deuda mucho más pesada que la deuda externa y que está poniendo en peligro las condiciones de convivencia en el país. Ojalá el espíritu de Roldós, ¿no es cierto?, con otras figuras, con otros referentes, con otras formas orgánicas en la movilización popular, puedan rescatar un Ecuador que pueda tener un futuro. Las coyunturas se van complicando, tanto las internacionales como las continentales, como las internas en el país, y realmente tenemos que seguir hilando fino para evitar que en este país entremos en espirales muy dolorosas que han involucrado en décadas de conflictos y confrontaciones en países hermanos como Colombia y Perú. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a ustedes. Sigamos hilando fino en las próximas semanas. Gracias de mi parte.